Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Es tu habitual visita mensual al estudio de Ampliación de Noticias para abordar algunos de los temas que destacas en tu columna La Mirada Positiva, porque siempre hay espacio para mirar las cosas con el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Así es. Muchas gracias, Mávila. Gracias, Carlos. Ahora, en un momento yo te sacaría un poquito de las reflexiones de las columnas y sí te pediría un comentario hoy, por ejemplo, la mirada positiva a todos los peruanos que están enfrentando dificultades, ya sea para ir a trabajar o que sienten temor por la inseguridad. ¿Qué mensaje les podemos enviar en medio de una situación, en efecto, complicada y crítica y donde a veces sentimos no hay una luz a la que aferrarse? Bueno, mira, podemos nosotros pararnos y quedarnos viendo lo malo que ocurre, eso es cierto, y hay que luchar contra lo malo que ocurre, pero las soluciones también están en ver aquello que tenemos de bueno, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tenemos que reforzar. Y no podemos paralizarnos frente a lo malo, y si no, por otro lado, no tratamos de avanzar en aquello que sí podemos cambiar. Por ejemplo, el día de hoy se ha llamado clases virtuales y una de tus columnas va dirigida al avance de las tecnologías digitales en el país. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho temor en los países desarrollados y en el Perú. Mucha gente habla de el gran problema que significa la inteligencia artificial y todo esto. Se habla de que vamos a perder mucho empleo, etcétera. Pero la verdad es que cada vez las tecnologías en el mundo están muy disponibles, cada vez más disponibles, y lo que falta en el mundo es aquello que nosotros tenemos. Nosotros tenemos buen clima, nosotros tenemos minerales, nosotros tenemos una serie de elementos que esos no se pueden hacer en Suiza ni en Japón. Ahí ellos pueden hacer software, pero no pueden hacer esas otras cosas. Entonces, por ejemplo, las tecnologías virtuales están permitiendo que en este gran problema que tenemos y que nos hace sufrir a todos los peruanos, se convierta en una solución y no en el problema que la mayoría de gente nos ha estado anunciando, como que la debacle, la inteligencia artificial nos va a desplazar. Bueno, hemos visto hace poco nada más, tú verás, Carlos, recordarás la presentación de este cuadro que había pintado una robot, por ejemplo, sí. ¿No? Y que además se había subastado. Y uno dice, caramba, o sea, si ya se puede sustituir el arte, ¿dónde quedamos? La creación. La creación. Así es, pero ahí queda justamente la naturalidad. Por ejemplo, en el caso del Perú, se habla mucho de que las cosas artificiales, y lo que se está viendo en el mundo es que cada vez la gente está buscando más cosas naturales. O sea, tú pagas más por un plátano sin fertilizantes, sin orgánico, o sea, orgánico, que por uno que lo tiene. Pagas más por un refresco sin azúcar que con otro con azúcar. Y esas cosas naturales las tenemos. Entonces, lo importante es ver ese lado positivo y ver cómo le sacamos el jugo, ¿no?, entre comillas, a esas cosas buenas, y no solo quedarnos en lo malo, contra lo que hay que luchar y entendemos bien, ¿no? Rolando, ¿cómo está? Buenos días. Hoy en su columna habló usted acerca de la fuerza productiva y laboral de este país, ¿no?, que se encuentra básicamente en un rango de edad que está entre los 25 a 40 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como país aprovechar mejor esa fuerza productiva, esa fuerza laboral? ¿Cómo podemos generarla? ¿Cómo podemos obtener resultados para que así el país salga beneficiado justamente, ¿no?, dentro de este margen que usted ha hablado? Carlos, es importante reconocer entre las cosas positivas que tenemos que el Perú está hoy en su mejor periodo productivo, más allá de lo económico, en su periodo biológico, si se quiere, físico. Porque todos sabemos que las personas están en su mejor momento, digamos, de producción intelectual, etcétera, entre los 25 y los 40 años, por decir, ¿no?, en promedio. Y el país tiene por primera vez en su historia a su mayoría poblacional ahí, lo que hace que tengamos muchísima gente con capacidad de trabajo a la que tenemos que darle las oportunidades, las facilidades para trabajar. O sea, por ejemplo, no ponerle límites o leyes que son absurdas para poder desarrollarse. Debemos ayudarlos a facilitar sus empresas. El Perú es el país más empresario del mundo, es algo que tampoco lo sabemos. Pero lamentablemente, Rolando, en este país las oportunidades faltan, ¿cierto? Y las trabas están desde el punto de vista ya sea administrativo, tramitológico. ¿Cómo podemos superar eso como país?
Claro, primero darnos cuenta que tenemos una ventaja. Eso es lo primero. Si no nos damos cuenta que hay una ventaja, no podemos avanzar. El segundo, entender que más que oportunidades que faltan, lo que hay es muchísimas oportunidades. Lo que hay es problemas para superarlos. Y en este caso sí tenemos que exigirle a las autoridades que faciliten algunas cosas, pero también tenemos que entender que esas autoridades son nuestra responsabilidad, nosotros las hemos elegido. Lo primero que tenemos que empezar a pensar es que en el próximo año tenemos que empezar a decir qué hacemos para que no nos pase que dentro de 2 años estemos protestando contra las autoridades que ya elegimos. ¿Qué tenemos que hacer para elegir bien? Ese ha sido un problema constante en no sé cuántos años atrás, ¿cierto? Y siempre elegimos y al final nos encontramos o nos damos un portazo en la cara, como se dice, ¿no? Miren, es una cosa muy simple. Si nosotros eligiéramos, fuéramos a las elecciones, con la misma claridad con la que elegimos cuando compramos un celular, es decir... Es un buen paralelo, ¿ah? Ya ganaríamos mucho, con toda seguridad. Si en vez de autoridades hubiéramos elegido celulares, no tendríamos ese Congreso o ese Ejecutivo de los cuales muchos nos quejamos hoy. Claro, hay que hacer algunos ajustes sin duda en el sistema que hacen más complicada la elección, ¿no? Hoy estamos ante un abanico, a ver, de no sé cuántas decenas de partidos políticos, por lo pronto no es el mejor punto de partida, pero interesante la comparación, sobre todo para que quienes nos escuchan sientan que el derecho a la ciudadanía también les da el deber y la responsabilidad de poder elegir sobre su futuro. Es que es una responsabilidad que está atrás de eso. Pero no olvidemos algo, ¿ya? Estamos en una situación muy grave para todos, la sentimos todos muy grave, pero no olvidemos que a pesar de todo lo malo que nos está pasando, el Perú es el país que está creciendo más como promedio en América en el crecimiento económico. Las empresas todavía siguen funcionando a pesar de lo que se ha hecho, y eso no es por las autoridades, es a pesar de las autoridades, es por nosotros mismos, nosotros los ciudadanos. Sí, cuando uno escucha a veces a las autoridades decir sobre el crecimiento, caramba, si entendieran que hay un peruano ahí que a pesar de todas las malas decisiones que se pueden tomar al otro lado desde el poder, están todos los días bregando, levantándose y mirando concentrados, cuyo único norte es tengo que salir adelante, tengo que salir adelante, tengo por mí, porque incluso esa desconfianza en las autoridades lleva a muchos a decir, bueno, ok, si yo no lo hago, no lo hace nadie, ¿no? Y ahí viene el nacimiento probablemente de ese espíritu emprendedor que explica que seamos el país más empresario del mundo, como has señalado. Pero también vas a otros aspectos. Este mes has hablado, por ejemplo, de las formas, algo que se ve en las calles con la prepotencia, ir reemplazando la prepotencia con la amabilidad, ¿no? Para ser una sociedad un poco más llevadera en general. Así es. Hay muchas cosas, pequeñas cosas que podemos hacer nosotros mismos. Es cierto, hay que pedirle, insisto, que las autoridades mejoren, pero hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer nosotros para ir cambiando y que no nos cuestan mucho. Por ejemplo, un detalle que puede parecer superfluo, saludar, el decir buenos días, el decirle a la gente te saludo, es decir, deseo tu salud. Eso que antes hacían nuestros abuelos, que han hecho nuestros padres y que nosotros hemos perdido. El saludar es una muestra de afecto, pero también es una muestra de confianza. Cuando la gente da la mano, en la historia es vengo sin armas, vengo en son de paz, vengo para colaborar. Si nosotros hacemos y empezamos simplemente a saludar, dense cuenta, cuando uno saluda al carro que está a la izquierda y después de saludarlo le pide permiso para pasar, claro, probablemente lo va a dejar pasar. Sí, claro. Sí, si uno lo trata bien y le dice, ¿me podrías ceder estos 2 segundos para que pase? La actitud cambia inmediatamente. ¿Significa eso multiplicado por millones de peruanos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida solamente con un pequeño detalle como el saludo? Eso es el tipo de cosas que tenemos que empezar a ver, porque nos toca a nosotros también empezar a cambiar. Y dar las gracias también podría ser. Habría que incorporar ese buenos días, dar las gracias también. Claro. Rolando, hay otro dato en una de sus columnas que me pareció muy interesante con respecto a la situación de la vivienda en nuestro país, ¿no? Que casi el 75%, quizá un poco más, de los peruanos son dueños ya de sus viviendas, el sueño de la casa propia. ¿Esto cómo puede ayudar
al crecimiento de nuestro país, desde el punto de vista económico productivo? Mire, nosotros en el Perú, 3 de cada 4 familias, datos de INEI, siempre hay que basarse en datos, o sea, hay que ir más allá de la emoción. A la fuente. Hay que ir a la fuente. INEI y todos los datos internacionales muestran que 3 de cada 4 peruanos somos dueños de nuestras viviendas. En Alemania, solo la mitad de los alemanes son dueños de sus viviendas. O sea, nosotros tenemos más propiedad que Alemania y que muchos países. Incluso un dato adicional, hay más propiedad de vivienda en las zonas pobres que en las zonas ricas. Si ustedes van, hay más propiedad en Comas, más propietarios en Comas que en San Isidro. ¿Formales? Ese es un segundo nivel, ¿de acuerdo? Pero hay propiedad, es decir, yo no pago alquileres, con lo cual si yo gano 1.500 soles, tengo el mismo ingreso que alguien que gana 2.000 y paga 500 de alquiler, ¿de acuerdo? Es un ingreso para las personas. Desgraciadamente la propiedad en el Perú no se inició como formal, fueron invasiones, fueron muchísimas invasiones que han parado un poco, ¿de acuerdo? Ahora, pero que ya se han ido transformando en verdadera propiedad. No es lo ideal tenerlo, lo ideal es tener propiedad formal a partir de ahora en adelante. Y en el caso de las viviendas de calidad, ¿no? Una buena vivienda, bien construida. Así es. Para los riesgos, donde debe estar ubicada, por ejemplo, ¿no? Así es, pero lo importante es que ya partimos de que al ser dueños podemos empezar a mejorar. Ya tienen los títulos. Ya, la mayoría de la gente tiene los títulos. En invasiones, sobre todo. Sí, la mayoría de la gente tiene los títulos en invasiones. Lo que hay que hacer es evitar que hayan más invasiones, porque en un momento eso fue adecuado. Hoy eso en realidad ya se convierte en un delito mucho más grave, porque en un momento fue una salida a una necesidad urgente de una gran migración. Hoy ya no. Pero lo importante es que al reconocer que tenemos propiedad, tenemos que empezar a defenderla. Y ¿saben algo mejor? Somos propietarios, pero si uno empieza a ver las casas que tenemos, pues no las vemos tan cuidadas como deberíamos, ¿no es cierto? Las calles no están cuidadas, etcétera. Nos toca dar el segundo paso. Empezar a cuidarlas, empezar a pintar, empezar a cuidar nuestras calles, para ser más que propietarios, orgullosos propietarios. De acuerdo, vamos a seguir conversando con Rolando Arellano, pero cumplimos con la pausa a las 9:16 de la mañana. A esta segunda hora de ampliación de noticias en la que tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero, pero además experto, doctor en marketing y presidente de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano. Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Es tu habitual visita mensual al estudio de ampliación de noticias para abordar algunos de los temas que destacas en tu columna La Mirada Positiva, porque siempre hay espacio para mirar las cosas con el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Así es. Muchas gracias, Mávila. Gracias, Carlos. Ahora, en un momento yo te sacaría un poquito de las reflexiones de las columnas y sí te pediría un comentario. Hoy por hoy, por ejemplo, la mirada positiva a todos los peruanos que están enfrentando dificultades, ya sea para ir a trabajar o que sienten temor por la inseguridad. ¿Qué mensaje les podemos enviar en medio de una situación, en efecto, complicada y crítica, y donde a veces sentimos no hay una luz a la que aferrarse? Bueno, mira, podemos nosotros pararnos y quedarnos viendo lo malo que ocurre, eso es cierto, y hay que luchar contra lo malo que ocurre, pero las soluciones también están en ver aquello que tenemos de bueno, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tenemos que reforzar. Y no podemos paralizarnos frente a lo malo, y si no, por otro lado, no tratamos de avanzar en aquello que sí podemos cambiar. Por ejemplo, el día de hoy se ha llamado clases virtuales y una de tus columnas va dirigida al avance de las tecnologías digitales en el país. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho temor en los países desarrollados, en el Perú mucha gente habla de el gran problema que significa la inteligencia artificial y todo esto. Se habla de que vamos a perder mucho empleo, etcétera. Pero la verdad es que cada vez las tecnologías en el mundo están muy disponibles, cada vez más disponibles, y lo que falta en el mundo es aquello que nosotros tenemos. Nosotros tenemos buen clima, nosotros tenemos minerales, nosotros tenemos una serie de elementos que esos no se pueden hacer en Suiza ni en Japón. Ahí ellos pueden hacer software, pero no pueden hacer esas otras cosas. Entonces, por ejemplo, las tecnologías virtuales están permitiendo que en este gran problema que tenemos y que nos hace sufrir a todos los peruanos, se conviertan en una solución.
y no en el problema que la mayoría de gente nos ha estado anunciando, como que la debacle, la inteligencia artificial nos va a desplazar. Nos va a desplazar. Bueno, hemos visto hace poco nada más, tú verás, Carlos, recordarás la presentación de este cuadro que había pintado una robot, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Y que además se había subastado. Ah. Y uno dice, caramba, o sea, si ya se puede sustituir el arte, ¿dónde quedamos? La creación. La creación. Así es, pero ahí queda justamente la naturalidad. Por ejemplo, en el caso del Perú, se habla mucho de que las cosas artificiales, y lo que se está viendo en el mundo es que cada vez la gente está buscando más cosas naturales. O sea, tú pagas más por un plátano sin fertilizantes, sin orgánico, o sea, orgánico, que por uno que lo tiene. Pagas más por un refresco sin azúcar que con otro con azúcar. Y esas cosas naturales son las tenemos. Entonces, lo importante es ver ese lado positivo y ver cómo le sacamos el jugo, ¿no?, entre comillas, a esas cosas buenas, y no solo quedarnos en lo malo, contra lo que hay que luchar y entendemos bien, ¿no? Rolando, ¿cómo está? Buenos días. Hoy en su columna habló usted acerca de la fuerza productiva y laboral de este país, ¿no?, que se encuentra básicamente en un rango de edad que está entre los 25 a 40 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como país aprovechar mejor esa fuerza productiva, esa fuerza laboral? ¿Cómo podemos generarla? ¿Cómo podemos obtener resultados para que así el país salga beneficiado justamente, ¿no?, dentro de este margen que usted ha hablado? Carlos, es importante reconocer entre las cosas positivas que tenemos que el Perú está hoy en su mejor periodo productivo, más allá de lo económico, en su periodo biológico, si se quiere, físico. Porque todos sabemos que las personas están en su mejor momento, digamos, de producción intelectual, etcétera, entre los 25 y los 40 años, por decir, ¿no?, en promedio. Y el país tiene por primera vez en su historia a su mayoría poblacional ahí, lo que hace que tengamos muchísima gente con capacidad de trabajo a la que tenemos que darle las oportunidades, las facilidades para trabajar. O sea, por ejemplo, no ponerle límites o leyes que son absurdas para poder desarrollarse. Debemos ayudarlos a facilitar sus empresas. El Perú es el país más empresario del mundo, es algo que tampoco lo sabemos. Pero lamentablemente, Rolando, en este país las oportunidades faltan, ¿cierto? Y las trabas están desde el punto de vista ya sea administrativo, tramitológico. ¿Cómo podemos superar eso como país? Claro, primero darnos cuenta que tenemos una ventaja. Eso es lo primero. Si no nos damos cuenta que hay una ventaja, no podemos avanzar. El segundo, entender que más que oportunidades que faltan, lo que hay es muchísimas oportunidades. Lo que hay es problemas para superarlos. Y en este caso sí tenemos que exigirle a las autoridades que faciliten algunas cosas, pero también tenemos que entender que esas autoridades son nuestra responsabilidad. Nosotros las hemos elegido. Lo primero que tenemos que empezar a pensar es que en el próximo año tenemos que empezar a decir ¿qué hacemos para que no nos pase que dentro de 2 años estemos protestando contra las autoridades que ya elegimos? ¿Qué tenemos que hacer para elegir bien? Ese ha sido un problema constante en no sé cuántos años atrás, ¿cierto? Y siempre elegimos y al final nos encontramos o nos damos un portazo en la cara, como se dice, ¿no? Miren, es una cosa muy simple. Si nosotros eligiéramos, fuéramos a las elecciones, con la misma claridad con la que elegimos cuando compramos un celular, es decir... Es un buen paralelo, ¿ah? Ya ganaríamos mucho, con toda seguridad. Si en vez de autoridades hubiéramos elegido celulares, no tendríamos ese Congreso o ese Ejecutivo de los cuales muchos nos quejamos hoy. Claro, hay que hacer algunos ajustes sin duda en el sistema que hacen más complicada la elección, ¿no? Hoy estamos ante un abanico, de no sé cuántas decenas de partidos políticos, por lo pronto no es el mejor punto de partida, pero interesante la comparación, sobre todo para que quienes nos escuchan sientan que el derecho a la ciudadanía también les da el deber y la responsabilidad de poder elegir sobre su futuro. Es que es una responsabilidad que está atrás de eso. Pero no olvidemos algo, ¿ya? Estamos en una situación muy grave para todos, la sentimos todos muy grave, pero no olvidemos que a pesar de todo lo malo que nos está pasando, el Perú es el país que está creciendo más como promedio en América en el crecimiento económico. Las empresas
todavía siguen funcionando a pesar de lo que se ha hecho. Y eso no es por las autoridades, es a pesar de las autoridades, es por nosotros mismos, nosotros los ciudadanos. Sí, cuando uno escucha a veces a las autoridades decir sobre el crecimiento, caramba, si entendieran que hay un peruano ahí que a pesar de todas las malas decisiones que se pueden tomar al otro lado desde el poder, están todos los días bregando, levantándose y mirando concentrados, cuyo único norte es tengo que salir adelante, tengo que salir adelante, tengo por mí, porque incluso esa desconfianza en las autoridades lleva a muchos a decir, bueno, ok, si yo no lo hago, no lo hace nadie, ¿no? Y ahí viene el nacimiento probablemente de ese espíritu emprendedor que explica que seamos el país más empresario del mundo, como has señalado. Pero también vas a otros aspectos. Este mes has hablado, por ejemplo, de las formas, algo que se ve en las calles con la prepotencia, ir reemplazando la prepotencia con la amabilidad, ¿no? Para ser una sociedad un poco más llevadera en general. Así es. Hay muchas cosas, pequeñas cosas que podemos hacer nosotros mismos. Es cierto, hay que pedirle, insisto, que las autoridades mejoren, pero hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer nosotros para ir cambiando y que no nos cuestan mucho. Por ejemplo, un detalle que parece parecer superfluo, saludar, el decir buenos días, el decirle a la gente te saludo, es decir, deseo tu salud. Eso que antes hacían nuestros abuelos, que han hecho nuestros padres y que nosotros hemos perdido. El saludar es una muestra de afecto, pero también es una muestra de confianza. Cuando la gente da la mano, en la historia es vengo sin armas, vengo en son de paz, vengo para colaborar. Si nosotros hacemos y empezamos simplemente a saludar, dense cuenta, cuando uno saluda al carro que está a la izquierda y después de saludarlo le pide permiso para pasar, probablemente lo va a dejar pasar. Sí, claro. Sí, si uno lo trata bien y le dice, ¿me podrías ceder estos 2 segundos para que pase? La actitud cambia inmediatamente. ¿Significa eso multiplicado por millones de peruanos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida solamente con un pequeño detalle como el saludo? Eso es el tipo de cosas que tenemos que empezar a ver, porque nos toca a nosotros también empezar a cambiar. Y dar las gracias también podría ser. Habría que incorporar ese buenos días, dar las gracias también. Claro. Rolando, hay otro dato en una de sus columnas que me pareció muy interesante con respecto a la situación de la vivienda en nuestro país, ¿no? De que casi el 75%, quizá un poco más, de los peruanos son dueños ya de sus viviendas, el sueño de la casa propia. ¿Esto cómo puede ayudar al crecimiento de nuestro país desde el punto de vista económico productivo? Mire, nosotros en el Perú, 3 de cada 4 familias, datos de INEI, siempre hay que basarse en datos, o sea, hay que ir más allá de la emoción. En la fuente. Hay que ir a la fuente. INEI y todos los datos internacionales muestran que 3 de cada 4 peruanos somos dueños de nuestras viviendas. En Alemania, solo la mitad de los alemanes son dueños de sus viviendas. O sea, nosotros tenemos más propiedad que Alemania y que muchos países. Incluso un dato adicional, hay más propiedad de vivienda en las zonas pobres que en las zonas ricas. Si ustedes van, hay más propiedad en Comas, más propietarios en Comas que en San Isidro. ¿Formales? Ese es un segundo nivel, ¿de acuerdo? Pero hay propiedad, es decir, yo no pago alquileres, con lo cual si yo gano 1.500 soles, tengo el mismo ingreso que alguien que gana 2.000 y paga 500 de alquiler, ¿de acuerdo? Es un ingreso para las personas. Desgraciadamente la propiedad en el Perú no se inició como formal, fueron invasiones, fueron muchísimas invasiones que han parado un poco, de acuerdo ahora, pero que ya se han ido transformando en verdadera propiedad. No es lo ideal tenerlo, lo ideal es tener propiedad formal a partir de ahora en adelante. Y en el caso de las viviendas de calidad, ¿no? Una buena vivienda, bien construida. Así es. Para los riesgos, donde debe estar ubicada, por ejemplo, ¿no? Así es, pero lo importante es que ya partimos de que al ser dueños podemos empezar a mejorar. Ya tienen los títulos. Ya, la mayoría de la gente tiene los títulos. En invasiones, sobre todo. Sí, la mayoría de la gente tiene los títulos en invasiones. Lo que hay que hacer es evitar que hayan más invasiones, porque en un momento eso fue adecuado. Hoy eso en realidad ya se convierte en un delito mucho más grave, porque en un momento fue una salida a una necesidad urgente de una gran migración. Hoy ya no. Pero lo importante es que al reconocer que tenemos propiedad, tenemos que empezar a defenderla. Y ¿saben algo mejor? Somos propietarios, pero si uno empieza a ver las casas que tenemos,
pues no las vemos tan cuidadas como deberíamos, ¿no es cierto? Las calles no están cuidadas, etcétera. Nos toca dar el segundo paso, empezar a cuidarlas, empezar a pintar, empezar a cuidar nuestras calles, empezar para ser más que propietarios, orgullosos propietarios. Y estamos hablando justamente de diversos temas que están vinculados con hechos que pueden hacer crecer y desarrollar más nuestro país. Por ejemplo, uno de esos temas, recuerdo este comentario, esta columna, Rolando, del día 9, si no me equivoco, de este mes, sobre el quechua, ¿no? Una lengua originaria, ancestral de nuestro país y que ya forma parte, ¿no?, de nuestro lenguaje cotidiano y a través de sus expresiones. La pregunta es cómo podemos, digamos, aprovechar de una mejor manera este inmenso legado cultural para nuestro país, el quechua. Sí, mira, entre las buenas cosas que tenemos en el Perú es una cultura riquísima y muy antigua, ¿de acuerdo? Que nos viene desde los incas y desde mucho antes y que, bueno, se mezcla luego con la cultura europea, pero aunque no lo pensemos, el Perú sigue siendo un país serrano, ¿de acuerdo? O sea, claro, lo serrano está dentro de nuestro corazón y lo vemos en el lenguaje, hasta en el lenguaje diario. O sea, hay muchísimas palabras que nosotros usamos que son palabras del quechua. O sea, hablamos de, qué sé yo, pampa, anticucho, poncho, calato, ¿no es cierto? Sí, no sabemos que guardan relación con quechua. Y son palabras quechuas, pero más importante todavía, el quechua está dentro en nuestra manera de expresar. Porque en el Perú usamos muchísimo el diminutivo. Nosotros decimos amiguita, nosotros decimos el ajicito, tráeme el ajicito, vamos a comer el arrocito, el pollito. Y eso tiene mucho que ver con el quechua, donde si ustedes van a una persona más, digamos, de origen andino, va a decir no siempre mamita, papito, ¿no? Y a veces lo interpretamos como servilismo, cuando en realidad es una forma amable, de cariño, de expresarse todos ellos, ¿no es cierto? Mi hijo me decía hace tiempo que un señor de ahí del edificio, cuando le mostró a su bebito, le decía, ¿es mamito o papito? ¿No? O sea, no le decía si es hombre o más, porque es el que... Y ese tipo que ya lo tenemos incorporado, debería ser una forma más del relacionamiento que tenemos los peruanos entre nosotros, ¿no? Además, perdón, Rolando, tengo entendido que el quechua también demuestra o expresa, perdón, una gran sensibilidad ante la naturaleza, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque en el quechua las cosas tienen alma, las cosas sonríen, el río sonríe, el árbol sonríe, hay que pedirle permiso para cortarlo, ¿no es cierto? Hay una palabra que se llama cusicuy, que es felicidad en quechua, pero la felicidad no es solamente de los peruanos, de las personas, es también de los animales, de las cosas. Es ese tipo de amabilidad, de esas cosas positivas que tenemos los peruanos que debemos revitalizarlos, volver a incorporarlos, no olvidar ese cariño con que siempre nos hemos expresado para poder avanzar todos juntos. Esos pequeños detalles, como decíamos, saludar, agradecer, la manera de tratarnos. El por favor. El por favor. Es una palabra mágica, me decían de niño. Claro. ¿No? Son cosas que van a ayudar mucho, son pequeños pasos para grandes cambios, ¿no? De acuerdo, Mariano. Rolando, perdón. Te agradezco mucho, o te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana haciendo estas reflexiones.